Capítulo 6. El íntimo de Dios desarrolla las conexiones correctas. Ciertamente hemos sido llamados a interactuar con los no creyentes para poder compartirles el mensaje de salvación, esperando que abracen la gracia de Dios. Mas no debemos olvidar que nuestro crecimiento espiritual dependerá en gran medida de las personas de fe con las que pasemos tiempo. Así como la soledad nos acerca a Dios, si aprovechamos ese tiempo para inquirir en su presencia, también es un mandato bíblico el pasar tiempo en adoración junto a otros hermanos, quienes persiguen el mismo propósito de buscar el reino de Dios y su justicia. Es así como podremos interactuar y conseguir apoyo en los momentos en los que nuestra fe sea combatida. Uno de los estragos causados por Saúl en su ira fue mandar a matar a toda una familia de sacerdotes, quienes él pensaba estaban de parte de David y en contra suya. Su odio y desesperación lo llevaron a no respetar las vidas e investidura de estos siervos de Dios. Aquel trágico día todos los sacerdotes de Nob fueron eliminados, excepto uno de ellos llamado Abiatar. Ampliaré un poco más los detalles. David, al ser amenazado por Saúl, llegó hasta Nob y allí pidió a los sacerdotes algo de comer y algún arma que les sirviera como defensa, sin comunicarles que andaba huyendo del rey. Los sacerdotes, sabiendo que David era militar en el ejército, le permitieron comer del pan de la proposición que había estado en el altar y con toda confianza le entregaron la espada que había pertenecido a Goliat, el gigante que años atrás él había vencido. Uno de los principales siervos de Saúl, Doeg, edomita, vio la interacción de David con los sacerdotes y se lo comunicó. Esto desató la ira del endemoniado rey, quien decidió exterminarlos a todos junto a sus familias. Por gracia de Dios, el sacerdote Abiatar logró escapar con vida y decidió seguir a David con el fin de quedarse entre sus hombres, sabiendo que Saúl no perdonaría su vida si se enteraba de que había sobrevivido a la masacre. David, tremendamente conmovido con la noticia, pidió a Abiatar quedarse con él, prometiendo que le defendería con su vida en caso de cualquier intento de Saúl por destruirle. Pero debo detenerme en una enseñanza sumamente relevante en este punto. Me impacta tremendamente que, ante un escenario tan desgarrador como el que vivió Abiatar, viendo todos sus familiares ser aniquilados, ni siquiera la turbación de ese momento logró que renunciara a quien él sabía que era y para lo que había sido llamado. Al huir tomó consigo las vestiduras que representaban su conexión con Dios. Estas vestiduras no eran simplemente una tradición en Israel. Dios instruyó a Moisés acerca de cada detalle requerido para el ejercicio del ministerio sacerdotal. A la hora de ministrar, los sacerdotes estarían debidamente ataviados con su efod, que era parte de la vestimenta sagrada que Dios mismo diseñó y ordenó hacer. El hecho de que Abiatar tomara consigo su efod en medio de un peligro de muerte nos dice que en su intimidad con Dios se le había revelado qué hacer cuando se encontrara en el escalón de la persecución y cómo en medio de ella no debemos soltarlo, que desde el cielo se nos ha encomendado. Este sacerdote fiel se convirtió en uno de los apoyos de David en la toma de decisiones, ya que en aquellos tiempos los sacerdotes y profetas eran los elegidos y autorizados por Dios para consultar su voluntad respecto a diversos asuntos. Fueron múltiples las ocasiones en las que el sacerdote era solicitado por su amigo, para juntos consultar la voluntad del Señor acerca de qué debían hacer ante la adversidad que enfrentaban. David nunca menospreció la bendición de tener un sacerdote como amigo y asesor. Esto nos enseña que el íntimo de Dios en la persecución pide su dirección en lugar de actuar impulsivamente. El íntimo de Dios, aun en momentos de elevada presión, encuentra el tiempo para humillarse y ver que Dios desea enseñar. Procura discernir cómo es que su nombre será glorificado en esa eventualidad. Todo esto de la mano de hermanos del mismo nivel espiritual, hombres y mujeres de visión quienes, a diferencia de los que hablan carnalmente o bajo el dominio de sus emociones, estos sí nos puedan guiar a la presencia del Señor y darnos las orientaciones que solo de ella pueden fluir. Volviendo al momento aquel en el que los hombres que David lideraba hablaban de quitarle la vida, fue para él un alivio poder contar con un pilar de oración que le ayudaría a sostenerse. Un siervo de Dios procesado, que en su momento difícil no había soltado la fe. Un hombre con una relación con Dios lo suficientemente firme, que no permitió que sus emociones lo guiaran a identificarse con los sentimientos de los opositores, ni fue movido por el dolor de los amargados. Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech,
yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. 1 Samuel 30, 7-8. Abiatar bien pudo recordar que fue por causa de la persecución de Saúl a David que toda su familia había sido exterminada. Una vez más muchas familias se veían en peligro en un incidente asociado a David. Sin embargo, Abiatar demostró una madurez espiritual tremenda, originada en su conocimiento e intimidad con Dios, la cual le permitió, a pesar del evento que revivía recuerdos de su más trágica experiencia, mantener su templanza y ser enlace entre Dios y David para que éste supiera qué decisión tomar. Si bien es cierto que no es fácil superar algunos traumas, nuestra meta debe ser dar los pasos necesarios en Dios que nos permitan enfrentar los desafíos de la vida, sin acumular dolores y amargura que nuevos eventos puedan remover, impidiendo que nos enfoquemos en que la obra de Dios sea hecha en y a través de nosotros. Para explicar un poco mejor este punto podemos observar el ejemplo de un gran hombre de Dios, el evangelista Y. Ávila. Luego de años en el ministerio, una hija de este íntimo de Dios fue asesinada por su esposo. Según narra el mismo Y. Días después del entierro de su hija, su ministerio tenía una cruzada programada y con las fuerzas de Dios él pudo cumplir con dicho compromiso, pese a que tenía la opción de cancelar o posponerlo. Y no solo eso, Dios le dio la oportunidad de visitar a su yerno en la cárcel, perdonarle y ministrarle. Solo el amor de Dios en nosotros puede capacitarnos para enfrentar una situación como esta con tal actitud. Dicho amor solo puede penetrar a tal profundidad de nuestros corazones a través de una vida de intimidad, como la que sin dudas vivió nuestro amado hermano Y. Quien hoy descansa en la presencia del Señor. Hoy en día existen sobre esta tierra hombres y mujeres de este nivel de fe, quienes pueden constituirse en nuestro Abiatar. Gente a quien el dolor de lo vivido no tornará en nuestra contra, sino que con madurez nos guiarán a no defendernos en la carne en las situaciones de amenaza. Siervos de Dios cuyo carácter ha sido templado en el fuego de la prueba, quienes traerán el efod que han adquirido durante años de intimidad y proceso, los cuales clamarán a Dios junto a nosotros. Esos que saben que siempre hay un propósito y que todo obrará para bien. Otra razón por la que resultan sumamente útiles las conexiones con otros íntimos de Dios es el poder rendir cuentas. No todo el tiempo David se sintió con la convicción con la que escribió el Salmo 23. En ocasiones se desesperaba por la insistencia de Saúl en contra de su vida. En otros momentos sucumbió ante las tentaciones y pecó. En otras ocasiones no sabía qué decisión tomar ante varias opciones que implicaban riesgo. El punto es que necesitaremos la asistencia de una comunidad de fe, no necesariamente multitudinaria, pero al menos de un pequeño grupo en el que contemos con la orientación sustentada en principios bíblicos. Amigos con los que podamos llorar, orar, reír, celebrar y por quienes podamos ser corregidos en este camino, hasta que lleguemos a la eternidad. Gente que nos pueda hacer una pregunta, pero que también nos pueda ofrecer respuestas cuando seamos nosotros los confundidos. David contaba con múltiples consejeros, personas que conocían a Dios y que sabían de estrategias de guerra, pero también tenía algunos que en lo personal no temían confrontarlo cuando lo necesitaba. Su intimidad con Dios, en lugar de enorgullecerle y separarlo de quienes lo podían asistir, lo que hacía era conectarlo con quienes le ayudarían a perfeccionar dicha intimidad. De igual manera, nuestro crecimiento espiritual dependerá en gran medida de los líderes que tengamos, de su cercanía con Dios, y de los maestros a los que escuchemos. Nunca una persona verdaderamente íntima con Dios menospreciaría la gracia del Señor expresada en los hermanos que Él mismo pone cerca de nosotros, con el fin de que juntos cumplamos la ley de Cristo. Seguiremos analizando este tramo oscuro de la vida de David en el capítulo 9. Mientras tanto hablemos un poco más del efod, porque este nos lleva a un siguiente escalón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y tomarás 2 piedras de ónice,
y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod. Para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Éxodo 28, 2, 4, 9 a 12. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2 y 22. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6 y 12.